Story 1. Ayuzawa Suárez. Ayuzawa Suárez nos lleva a una época de misterio e inquietud, compartiendo una historia que su abuelo le contó a él y a sus primas, datando del año 1990. En una pequeña comunidad donde todos se conocían, era común pedir ayuda unos a otros. En esta ocasión, unos amigos del abuelo de Ayuzawa solicitaron su ayuda para encontrar a un pariente desaparecido, a quien llamaremos Francisco. Francisco había ido a trabajar a la Ciudad de México, pero desde entonces su familia no tenía noticias de él, lo que desencadenó una búsqueda desesperada que los llevó a buscar en hospitales, prisiones y otros lugares, atravesando varios estados. La búsqueda de Francisco eventualmente llevó al abuelo de Ayuzawa cerca de la frontera, en una región montañosa. Exhausto y buscando un lugar para descansar, se adentró más en la sierra, donde encontró una casa grande. Al acercarse con la esperanza de encontrar refugio por una noche, miró por la ventana y se enfrentó a una visión aterradora. Dentro, vio personas siendo alimentadas de forma excesiva, casi inhumana, como si fueran animales de engorde. Estas personas estaban separadas en grupos, como si fueran parte de algún tipo de criadero. La escena era tan surrealista y perturbadora que el abuelo de Ayuzawa no lo pensó dos veces antes de huir, sin querer averiguar más sobre lo que estaba sucediendo allí, ni arriesgarse a convertirse en una víctima también. Hoy, incluso a los 85 años, el abuelo de Ayuzawa aún recuerda vívidamente esta experiencia, manteniendo una memoria impresionante. Este relato es un recordatorio perturbador de cómo la realidad puede, a veces, ser más extraña y aterradora que la ficción. Agradecemos por compartir esta historia intrigante e inquietante con nosotros. Story 2. Mitix Vázquez. Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. La historia que les contaré hoy es sobre mi abuelo. Él actualmente tiene 76 años, pero lo que les voy a narrar sucedió cuando él tenía 32 años. En ese tiempo, mi abuelo trabajaba en una hacienda y una de sus tareas era regar grandes hectáreas de tierra, preparándolas para ser cultivadas. El riego se hacía principalmente de noche, normalmente entre las 9 y las 3 de la madrugada, para aprovechar el fresco de la noche. Una de esas noches, exactamente a las 12, mi abuelo escuchó un sonido que recorría las tierras. Era un ruido inusual para esa hora y ese lugar, el sonido característico de un caballo galopando a toda velocidad. Intrigado, mi abuelo detuvo sus actividades y se quedó de pie, esperando para ver quién o qué se aproximaba. Pensó que podría ser alguien que venía a darle un mensaje urgente, pero, para su sorpresa, al mirar a lo lejos, vio algo totalmente inesperado y aterrador. Un caballo negro montado por un hombre que vestía un sombrero y una capa del mismo color oscuro. La visión fue tan impresionante que mi abuelo sintió un sudor frío recorrer todo su cuerpo y sus piernas no pudieron sostenerlo más, dejándolo caer al suelo, casi a punto de desmayarse. Lo más escalofriante de la visión era la magnitud de los seres que se aproximaban. Tanto el caballo como el jinete tenían una altura descomunal, aproximadamente unos 4 o 5 metros. Pero lo que realmente llenó de terror a mi abuelo fueron los ojos del caballo. Eran de un rojo intenso, como brasas ardientes, brillando en la oscuridad. Mi abuelo se quedó agachado, paralizado por el miedo, y cuando el caballo pasó a su lado, sintió una brisa que casi lo arrastró, junto con un miedo profundo e inexplicable que lo dejó marcado de por vida. Siempre que mi abuelo cuenta esta historia, puedo ver en sus ojos
el mismo terror que parece haberlo invadido aquella noche hace ya más de 40 años. Es un relato que nos ha dejado a todos en la familia con una sensación de misterio y respeto por lo desconocido. Gracias por leer mi relato. Saludos a todos. Story 3. Julieta. Hola, mi nombre es Julieta. Saludos desde Argentina. La siguiente historia es sobre mi abuelo Carlos, quien ya falleció. Que en paz descanse. Cerca de donde vivo, en la zona sur de Buenos Aires, hay un cementerio. Mi abuelo trabajaba ahí y nos contó una historia que sucedió el 2 de noviembre. Ese día estaba trabajando hasta las 6 de la tarde, ya que el cementerio cerraba a esa hora. Aproximadamente a las 5:50, mientras se preparaba para cerrar el lugar, se le acercó una chica. Ella le pidió que por favor la dejara entrar, asegurando que era temprano para cerrar y que solo quería rezar rápidamente, prometiendo salir en menos de 5 minutos. Después de insistirle, mi abuelo, sabiendo que podía meterse en problemas, decidió dejarla pasar porque la chica parecía muy desesperada. Cuando abrió la puerta para que ella entrara, le pidió que no demorara más de 5 minutos. Pasó como media hora y la chica no regresaba. Preocupado, mi abuelo decidió entrar a buscarla y llamó a un colega para que lo ayudara, pero no la encontraron por ningún lado. Parecía que la chica había desaparecido. Sospecharon que podría haber salido mientras mi abuelo estaba distraído, o tal vez había saltado alguna de las paredes. Aunque eso le parecía poco probable, mi abuelo estaba preocupado porque temía que la chica pudiera haber cometido algún acto indebido en una tumba, lo cual sería su responsabilidad. Al día siguiente, cuando el cementerio abrió nuevamente, encontraron una tumba con una losa que parecía haber sido movida. Era una de las tumbas más antiguas del lugar. Al revisar la tumba, mi abuelo vio una fotografía antigua en la lápida y se quedó pálido, como si fuera a desmayarse. La chica de la fotografía era la misma que él había dejado entrar la noche anterior. Sus compañeros le creyeron, ya que no era la primera vez que sucedía algo extraño en ese cementerio. Ese día, mi abuelo llegó a casa en estado de shock. Recuerdo verlo con la mirada perdida. En ese entonces, yo tenía solo 12 años y no me contaron exactamente qué había pasado hasta mucho tiempo después. Ahora, cada vez que paso por ese cementerio al regresar de la universidad, me pregunto si algo así podría volver a ocurrirle a alguien más. Story 4. Fernando. Hola, soy de Michoacán y me gustaría compartir una breve historia que me contó mi abuela hace algunos años. Vivo en Guadalajara y no quisiera que esta historia se perdiera con el tiempo. Mi abuela recuerda que, cuando era niña, hace unos 80 años aproximadamente, tenía un tío llamado Juan Gerardo Martínez. Él trabajaba como vigilante y estaba asignado a la zona centro de la ciudad, alrededor de San Juan de Dios. Comenzaba sus rondas todos los días a las 8 de la noche. Si encontraba a alguien fuera de su casa, esa persona era considerada un maleante o un borracho. Si alguien estaba en la calle muy tarde y no podía explicar su presencia, o parecía que estaba haciendo algo que mereciera un castigo, él los capturaba, los metía en un saco, los azotaba, los arrastraba con un lazo, atado al caballo, o, si determinaba que eran maleantes, los picaba con un pique de hielo y los dejaba así durante horas o incluso días. Mi abuela cuenta que él era un hombre bastante cruel, pero su presencia mantenía las calles seguras, ya que nadie quería encontrárselo por la noche. Siempre vestía de charro, con toda su indumentaria negra, incluyendo su caballo,
que también era negro. La gente del lugar empezó a apodarlo el Charro Negro. Eventualmente, él murió, aunque no recuerdo la razón exacta. Cuando la gente del municipio se enteró, le pidió a mi familia que dispusieran del cuerpo, ya que querían colocarlo en la rota honda de los hombres ilustres. Obviamente, no lo hicieron, y nunca más mi familia volvió a ver el cuerpo de ese tío. Mi abuela no sabe qué pasó exactamente, pero lo recuerda muy bien, especialmente porque otro de mis tíos, que era herrero, le contó esta historia. Él le hacía los arreglos a sus escuelas y herramientas. Espero que este relato sea de utilidad. Solo quería que quedara registrado en algún lugar. Muchas gracias y buenas noches. Story 5. Araceli Soto. Mis abuelos llevan viviendo mucho tiempo en una casa que les obsequiaron mis tíos y mi padre. Ellos se quedaron al cuidado de su primer nieto, ya que mi tía salió en busca de trabajo. Desafortunadamente, mi primo falleció cuando estaba en la secundaria y fue velado en esa misma casa. Muchos dijeron haberlo visto en su propio funeral. Mis abuelos confirman esto, pues ellos también lo han visto. Nos contaron que a él le gustaba mucho hacerles bromas cuando estaba vivo, y tiempo después de su muerte, las bromas de mi primo volvieron. A veces los molesta mientras duermen, aventándoles el pelo. También llegaban a escuchar la misma risa penetrante que mi primo tenía en vida. Ellos saben que él sigue en casa. De hecho, cuando fuimos juntos a un rancho cercano por un documento importante, lo vimos en su bicicleta. Pasó al lado de la camioneta en la que íbamos por ese solitario camino de regreso, y lo vimos de nuevo. Esta vez nos saludó. Mis abuelos nos contaron que no es el único no vivo que habita en su casa. Han llegado a ver a otros que no son de la misma época, como una mujer que usa un vestido de estilo victoriano. También dicen que no todos son buenos, pues algunos les hacen tener pesadillas horribles y los asustan constantemente de maneras nada agradables, como hablarles al oído a altas horas de la madrugada o mover objetos cercanos. Ellos ya se han acostumbrado a todo eso, pues mi abuelo es ministro en una iglesia y dice que puede sentir cómo han llegado a seguir los espíritus hasta su casa. Algunos se quedan ahí y otros solo piden una bendición para poder irse. No sé cómo llegaron a acostumbrarse a vivir tranquilamente conviviendo con todos esos espíritus, porque siendo sincera, no son nada agradables, principalmente aquella mujer del vestido victoriano que siempre trae un niño de la mano. Después de vivir algunos años con ellos y haber salido de esa casa recientemente, de algo sí estoy segura: no volveré ahí nunca. Story 6. Víctor Vargas. La historia que más recuerdo de mi abuelo es una que él solía contarnos a mí y a mis primos en muchas ocasiones. No hay nadie en mi familia que no la haya escuchado al menos una vez. Mi abuelo, cuando era pequeño, vivía en un pequeño rancho alejado de la ciudad, justo al pie de un cerro. Su familia era numerosa, y para llamar la atención, él solía comportarse muy mal, haciendo travesuras a sus hermanos e incluso a su propia madre. Su desobediencia era tal que, como castigo, lo enviaban a llevar las chivas a un cerro para que pudieran alimentarse de la hierba. A mi abuelo esto no le agradaba en absoluto. Durante el trayecto, siempre maldecía y golpeaba a las chivas para desquitar su coraje. En una de estas ocasiones, llegó a un pequeño claro casi en la cima del cerro y se dispuso a descansar sobre una piedra que servía de banco, mientras los animales se dispersaban a su alrededor. Ya había pasado un buen rato cuando, de repente, las chivas comenzaron a comportarse de manera extraña, como si estuvieran asustadas,
o a la defensiva. Mi abuelo empezó a sentir como si alguien o algo lo estuviera observando, mientras escuchaba ruidos entre la hierba y cerca de los árboles. Pensó que podría ser un coyote u otro animal, pero luego escuchó una voz que lo llamaba. Volteó a todos lados, tratando de encontrar la fuente del sonido y, en un huizache rodeado de hierba y nopales, a unos 20 metros de distancia, pudo distinguir a un niño de unos 5 años, medio escondido. El niño estaba completamente desnudo, y mi abuelo quiso acercarse para ver si estaba perdido o necesitaba ayuda, pero al dar unos pasos, se dio cuenta de algo inquietante. Los ojos del niño eran completamente negros, como si tuviera las cuencas vacías. Durante todo esto, los animales no dejaban de gritar y se colocaron justo detrás de mi abuelo, quien se quedó paralizado tratando de entender qué estaba viendo. El niño levantó su brazo, señalando a mi abuelo para que se acercara, pero él no le hizo caso. Fue entonces cuando aquella figura, usando una voz ronca como un gruñido animal, le dijo: «Ven, ven, acércate». En ese momento, mi abuelo sintió un escalofrío que le hizo temblar las piernas y, sin pensarlo, comenzó a correr hacia el camino por el que había llegado. Las chivas lo siguieron, horrorizadas, mientras él no tuvo el valor de voltear hacia atrás hasta llegar a su casa. Estaba completamente exhausto y agitado, y ni siquiera podía contarle a su familia lo sucedido, porque sabía que no le creerían. Solo se quedó allí sentado bajo un árbol, esperando que lo sucedido se borrara de su mente. Pero no funcionó. Basta con mirar el camino que daba al cerro para que él volviera para encontrarse con aquella figura. Simplemente, mi abuelo ya no pudo soportar más y se desmayó. Al despertar, se encontraba en cama con su madre a un lado, preguntándole qué había pasado. Mi abuelo le contó lo ocurrido, pero como había imaginado, nadie le creyó. Él asegura que todo fue real y que toda su vida ha pensado que ese día se encontró con el mismísimo diablo, quien estaba tratando de hacerlo entender que si seguía portándose mal, volvería por él. Story 7. Jason. Aldana, hola. Chicos, saludos desde Venezuela. Hoy quiero compartir una historia que mi abuela me contó. Un día, ella se preparaba para salir al trabajo, que era en un mercado, y normalmente se iba alrededor de las 4:30 o 5 de la mañana. Siempre iba acompañada de una vecina que también trabajaba allí. Pero aquel día, al pasar por la casa de su vecina, notó algo extraño. La mujer estaba fuera de su casa, en bata de pijama, despeinada y con una mirada que no parecía normal. Esta vecina le dijo que ese día no iría a trabajar, y mi abuela, preocupada, le preguntó si estaba bien. La mujer simplemente respondió que sí y no añadió nada más. Mi abuela se fue sola, algo apresurada porque ya era tarde. Para su sorpresa, al llegar al mercado, encontró a la misma vecina, ahora vestida con su uniforme y lista para trabajar. La mujer le explicó que había salido antes de su casa para hacer unas diligencias y por eso no la había esperado. Mi abuela, sorprendida, le relató lo que había sucedido solo unos minutos antes, pero su compañera se rió y dijo que probablemente se había encontrado con su doble. Desde entonces, mi abuela nunca volvió a ver a esa mujer de la misma forma y se alejó un poco de ella. En el pueblo había rumores de que la mujer practicaba brujería, y después de ese incidente, mi abuela comenzó a sospechar que quizás esas historias tenían algo de verdad. Story 8. Alonso Salas. Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Alonso Salas y vivo en el estado Zulia, en Venezuela.
Tengo 46 años y soy un asiduo seguidor del canal, gracias a mi hijo, de 14 años, quien los escucha desde hace un tiempo. El relato que hoy les voy a contar no me pertenece a mí, sino a mi abuelo, quien me lo contó cuando yo era niño. Aquí les comparto la historia. A mediados de los años 20, cuando mi abuelo era un adolescente en tierras de Boconó, estado Trujillo, servía como ayudante de un señor que llevaba verduras de las montañas al mercado del pueblo colina abajo. Este trayecto se hacía en horas de la madrugada para llegar a las primeras horas del día. En una oportunidad, salieron a eso de la medianoche, ya que la carga era grande y tenían que ir muy despacio en medio del bosque, con la luna como única iluminación. Su viaje se vio interrumpido por el llanto de una mujer que gritaba y lloraba desconsoladamente. Al escuchar esto, sus primeras impresiones fueron que la pobre señora había sido víctima de un asalto o de algo peor. Sin embargo, todos sus intentos de hallar a la señora fueron en vano, pues ella nunca respondió al llamado y tampoco se podía ver en la planicie. Luego de un buen rato, se escuchó una risa siniestra y movimientos entre los árboles. Pensaron que todo esto era una simple emboscada y que estaban a punto de ser asaltados. El jefe de mi abuelo empuñó su pistola calibre 38 con el fin de defenderse de cualquier ataque, pero al ver que nada pasaba, el señor entonces realizó varios disparos al aire para que estos supuestos atacantes, al ver que estaban armados, se intimidaran y se fueran de allí. Sin embargo, ninguno de los disparos detonó, es decir, nunca se logró realizar ni un solo tiro. Ante esto, decidieron entonces esperar a que amaneciera para poder continuar con su camino con la ayuda de la luz del sol. Al día siguiente, cuando llegaron al mercado, el dueño del arma buscó dónde repararla, pero al hacerle pruebas, la pistola nunca falló. Mi abuelo siempre dijo que ese fue su encuentro con la Llorona. Yo también tengo mi encuentro personal con ella, pero lo contaré en otro momento, pues no quiero hacer este escrito más largo de lo necesario. De ser posible, saluden a mi hijo y a mi esposa, Katiuska, por favor. Gracias y saludos desde el estado Zulia.